Ya, muy buenos días muchachos, muchachas, bienvenidos a la clase del día de hoy, ¿cierto? Hoy espero que hayan tenido un muy buen retorno del 18, una muy linda fiesta, hayan comido harto, que no se hayan curado tanto también, por favor, pero me alegro mucho de verlo hoy día, verlas a las 2 acá en clase. Bien, vamos a continuar un poquito con el tema que hemos estado viendo, ¿cierto?, durante las clases anteriores, que tiene que ver con los tipos de mundos. Durante este semestre lo que más se ha visto es acerca del género narrativo, que tiene que ver con la literatura, y precisamente los tipos de mundos en la literatura. Durante las clases anteriores analizamos un poquito acerca de los tipos de mundos y hoy día vamos a volver a revisar esto y además vamos a ver un video de un colega que encontré por ahí, que es un excelente video que nos resume todo acerca de los tipos de mundo que hemos visto hasta ahora, así que les pido que pongan atención. Bien, nos acordamos un poquito de los tipos de mundo, de qué tipo de mundo existían, ¿o no? Vimos 3 tipos de mundo hasta ahora. ¿Cuáles eran esos, niñas? Maravilloso. Perfecto, ajá, perfecto. Cuando hablamos del cotidiano, ¿cuál es el cotidiano? Es el que se parece más a la realidad. A nosotros, ¿cierto? Por ejemplo, vimos un ejemplo hace algunas clases atrás sobre esta, ¿cómo se llama? Esta comedia Isla Paraíso, ¿se acuerdan de esa comedia? Isla Paraíso, que daban en el Mega, y vimos una escena de este matrimonio que es bien divertido. Eso responde al mundo cotidiano porque nos podemos sentir identificados, ¿cierto? No hay un quiebre, no va a aparecer un dragón, no va a pasar nada que sea extraño. Cuando hablamos del mundo cotidiano estamos hablando que es un tipo de mundo muy similar al de nosotros, muy. El segundo tipo de mundo era el mundo fantástico. ¿Qué pasaba en este mundo? Aparecían cosas fantásticas dentro del Como verde o algo así. Había como un quiebre, ¿o no? Como que, por ejemplo, la historia, por ejemplo, del Trauco es parte del mundo fantástico porque, por lo general, siempre pasa que uno puede ir caminando por el bosque tranquilamente, si yo soy mujer en este caso, porque creo que al hombre no se le aparece, y se te apareció el Trauco, un ser mitológico, extraño, mágico, ¿cierto? Y automáticamente, ¡paf!, hay un quiebre en la realidad. ¿Se acuerdan de alguna película donde se comience con el mundo real, pero que haya un quiebre en la realidad? Narnia. ¿Por qué? Porque parte de la película con el mundo real, los niños, Ajá. se meten al closet y en el fondo del closet hay otro mundo. Exacto. Es real porque los animales hablan, había minotauros, cosas que son de la mitología. Claro. Un hada, el hada. El hada de hielo, que era como la hada mala. Narnia es un muy buen ejemplo de mundo fantástico, porque hay un quiebre. Nunca va a pasar, o sería muy extraño, que una niña entrara a un closet y que se transportara a otro mundo, po. Ahí automáticamente tengo un quiebre en la realidad. Y el tercer tipo de mundo era el mundo maravilloso. ¿Ejemplos de mundo maravilloso? Los superhéroes, ¿no? ¿Cómo? Los superhéroes. Ya, sí. Podríamos decir que el mundo de Marvel es un mundo maravilloso porque los seres humanos conocen los superhéroes y saben que existen, ¿cierto? En algunas películas, en otras no saben. Ay, ¿cómo se llama esta película donde está Poseidón? Como Furia de Titanes. Sí. Ya, Furia de Titanes también es parte del mundo maravilloso porque en ese mundo existen los seres como Poseidón, los dioses, Zeus, y para los seres humanos es normal, como que no se sorprenden de eso porque es parte de ese mundo. Por ejemplo, ¿vieron la película El Señor de los Anillos? Sí. Ya, El Señor de los Anillos también es parte del mundo maravilloso, porque todo lo que pasa ahí, como que nadie se sorprende que existan los elfos ni los enanos, todos conviven, ¿cierto? Se ayudan, pelean, etcétera, pero es parte de todo ese mundo que es normal para ellos. Bien, Este mundo maravilloso es un mundo, ¿cómo se dijo? es un mundo, por ejemplo, donde existen cosas, por ejemplo, fantásticas, maravillosas, y es normal. Como que nadie se cuestiona eso, como que, sí, es como normal. Por ejemplo, la serie Pokémon, no sé si han visto o saben un poquito acerca de esa serie de Pokémon. Ella, por ejemplo, la película de Pokémon también es parte del mundo maravilloso porque nadie se sorprende de que los Pokémon anden en la calle. Es parte de lo normal, es como Dragon Ball Z también. Nadie se sorprende, por ejemplo, que aparezca, no sé, un mono del espacio y que nos venga a destruir. Es parte de lo normal casi. El mundo cotidiano es el mundo donde hay un
Lo normal. Por ejemplo, la película Machuca es parte del mundo cotidiano. ¿Vieron la película Machuca? O por ejemplo la película del No. Que pasan cosas reales. Pasan cosas reales, cosas que pasan en nuestro mundo. Yo ni siempre eso, mire la película, no me acuerdo, me fui a ver. Hay un montón de películas que hablan acerca de nuestra realidad y que perfectamente son parte de ese mundo. Bien, vámonos al tema de la clase del día de hoy. Vámonos entonces al objetivo de la clase que tiene que ver con esto. Señora Carmen, ¿puede leer usted el objetivo, por favor? Comprender cada uno de los elementos propios de los mundos en la literatura y vincularlos con los mitos y leyendas de Chile. Perfecto, eso es lo que vamos a ver hoy día, ¿cierto? Vamos a comprender cada uno de los elementos propios de los mundos de la literatura, ¿cierto? Y vincularlos con los mitos y leyendas de Chile. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, muchachas. Eso es lo que vamos a trabajar en la clase de hoy. Ya. Bien. Bien, en cuanto a la introducción de lo que hemos visto hasta ahora de los tipos de mundo, no necesito que lo copien todo, pero sí necesito que lo discutamos, que hagan un punteo de ideas, ¿ya? ¿Qué es lo que dice el primer párrafo? Dice, una de las características de la literatura que más nos sorprende es su capacidad de hacernos olvidar nuestro mundo por un momento y entrar en otro ámbito completamente diferente. Y eso era lo que usted me preguntaba, ¿se acuerda? Cuando decíamos que tiene la capacidad de hacernos olvidar nuestro mundo, la literatura. La literatura tiene la capacidad de hacernos olvidar nuestro mundo e ingresar en otro. Porque pasa de repente cuando uno lee un libro, uno se mete en ese mundo, ¿no? Exacto, se imagina cosas, piensa en el libro, en lo que pasó, saca alguna enseñanza, alguna reflexión. Yo me involucro y automáticamente, ¿cierto?, me vinculo con eso. 2. En estos universos o mundos viven personajes que desconocemos y que a veces habitan épocas distintas a la nuestra, o incluso ambientes en los que suceden cosas que nos desconcertarían en nuestra realidad. De esta manera, la literatura utiliza el lenguaje para construir diversos mundos regidos por lógicas, similares y o distintas a las de nuestro diario vivir. ¿Esto es verdadero o falso? ¿Por qué? Porque ahí dice, la literatura utiliza el lenguaje para construir diversos mundos. Exacto. O regidos por lógicas similares y o distintas a nuestro nivel, porque yo puedo crear acá la sala, que la literatura que estoy escribiendo, que estamos en la sala de clase, no sé, de repente se escucha un ruido, claro, y entra un platillo volador. Yo puedo escribir un cuento. Puedo escribir un cuento, por ejemplo, del 18 de septiembre, ¿cierto? Una historia de un niño que va al 18 de septiembre, lo pasa bien. Ahí yo digo, claro, se rige por lógicas de nuestro mundo porque el cuento va a estar ambientado en eso. Ahora, si yo hago un cuento de ciencia ficción y habla acerca de que este mismo niño fue abducido por los marcianos durante el 18, son cosas que no pasan. O sea, son cosas muy raras que no suceden. A no ser que dijera que el niño dentro estaba en la camada, se tendió bajo un árbol y se puso a dormir, claro, y soñó y se puso a soñar, crecía, que se hacía gigante. También ahí estamos hablando de otro tipo de mundo, que el mundo que tiene que ver con los sueños, el mundo fantástico, ¿cierto? O en este caso, ¿cierto?, que tiene que ver con precisamente el mundo onírico, que es el mundo de los sueños, lo onírico. Lo vamos a ver también acá, así que no se preocupen. Pero lo que me interesa es esto. Además, existen personajes, ¿cierto?, que desconocemos y que a veces habitan épocas distintas a la nuestra. Por ejemplo, si yo leo un cuento medieval, ¿cierto?, por ejemplo, del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda, ¿cierto?, yo digo, claro, esta gente vivía en una época totalmente distinta a la mía, porque es del medioevo, antiguo, etcétera, y yo no conocía al rey Arturo. Pero a través de la literatura puedo conocer a este personaje. O, por ejemplo, también, si es que yo leo un cuento acerca de Napoleón Bonaparte, que efectivamente es un personaje histórico, sí, que yo no conocí porque no es parte de mi época, pero gracias a la literatura puedo tener una aproximación a su historia. ¿Se entiende, cierto? ¿Sí? Perfecto, bien. Vamos a seguir. La vida de la reina madre. Claro. Acá le voy a pedir, señora Carmen, que usted me lea este primer párrafo, por favor. ¿Yo? Sí.
algunos mundos literarios son muy parecidos a la realidad en la que nos movemos, pero también hay otros que pueden ser muy diferentes, como con seres mágicos o situaciones muy alejadas de lo cotidiano. ¿Qué cree usted acerca de esto? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Sí? Dice, algunos mundos literarios, ya sea el fantástico, maravilloso o el real, son muy parecidos a la realidad en la que nos movemos, pero también hay otros que pueden ser muy diferentes. Lo que son muy parecidos sería el mundo cotidiano, y el que sería muy diferente sería el mundo maravilloso, ¿cierto? Exacto. O sea, verdadero. Porque claro, leamos usted el segundo acá, Natacha. Cada uno de ellos posee su propia característica y sus reglas, que se reflejan en la manera en que el texto presenta los personajes y acontecimientos, el tiempo y el ambiente en el que ocurren los hechos, la forma en la que está escrito el relato, entre otros. Perfecto, bien. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Dice, cada uno de estos mundos, ¿cierto?, posee sus propias características, sus reglas, ¿cierto?, en la manera en cómo presentan los acontecimientos, los hechos, etcétera, ¿verdad? Tanto el mundo maravilloso como el fantástico y el realista tienen sus propias reglas. ¿Cuáles son las reglas de nuestro mundo? Por ejemplo, de que si yo tiro mi teléfono, se va a caer, ¿cierto? ¿Cuál podría ser la regla en el mundo maravilloso? Que si yo tiro mi teléfono, se va a ir para arriba, por ejemplo. Hay un sinfín de posibilidades. Entonces, o si lo tiro al suelo, se convierte en un bicho. Podría pasar cualquier cosa. Entonces, cuando hablamos de reglas, hablamos de eso, de reglas lógicas del mundo. Les voy a mostrar un videíto acá que encontré en internet de un colega. Sí, tremendamente interesante el video. Yo lo vi y dije, se lo voy a mostrar a los chiquillos porque te resume de forma súper buena, pedagógicamente, todo lo que hemos visto ahora. Así que les pido que pongan atención a este video que está tremendamente bien hecho. Dura el video como 10 minutitos, es harto tiempo, pero es bueno, así que por eso quiero que lo vea muy bien en clase. Ponga atención, voy a darle play. Oiga, pero pone la cosa ahí que puso recién para sacarle una foto. Sí, no se preocupe. Bienvenido, gente, aquí comienza otra clase más. Recuerden que en el caso de segundo medio estamos en la unidad de narrativa y en el caso de tercero medio estamos en la unidad de elaborar y comunicar interpretaciones literarias. Pero para los dos casos el efecto de esta clase es el mismo. Claro, como se pueden dar cuenta, en el video se aprecian varias escenas clásicas de distintas películas y cada una de estas obras tiene que ver con la clase de hoy. Esto en el sentido de que todas estas historias, para llevar a cabo su trama o acción, lo hacen a través de la representación de lo que en esta asignatura se conocen como mundos literarios. De esto y mucho más vamos a hablar en la clase de hoy. Entonces ustedes en sus bitácoras van a colocar como título tipos de mundos literarios. Objetivos. Dice que estos son conocer y distinguir los distintos tipos de mundos utilizados en los textos narrativos. Claro, porque la idea es que conociendo cómo funciona cada tipo de mundo, posteriormente logres integrar este concepto y así facilitar la interpretación del universo entero de recursos literarios que emplean los textos narrativos. ¿Copieron ya? Bien, ¿cómo es esto, muchachos? La definición dice que el mundo representado corresponde al universo creado por el autor mediante el lenguaje. Este universo emplea elementos tomados de la realidad que configuran una nueva realidad o, en otras palabras, una ficción. Ustedes saben que toda la literatura es ficción, a pesar de que se puede contar una historia sobre hechos que efectivamente han sucedido o con personajes que existieron realmente, como el Conde Drácula, por ejemplo. Pero toda historia se termina ficcionalizando, es decir, se inventan otros elementos basándose en una realidad. Porque al verdadero Conde Drácula no le crecían colmillos ni se convertía en murciélago, como se ha fantaseado, pero sí, por ejemplo, bebía sangre de sus enemigos. Además menciona que los mundos representados tienen sus propias características y leyes que permiten clasificarlos en distintos tipos, que son los que pasaremos a revisar. Ya, acá me quiero detener. Fíjese qué es lo que dice el profesor en este mismo video. Dice, el mundo representado
corresponde al universo creado por el autor, ¿cierto? El autor es el que escribe el texto, escribe el cuento, ¿verdad? La historia, y él crea un mundo mediante el lenguaje. Este universo emplea elementos tomados de la realidad que configuran una nueva realidad. Por ejemplo, si yo escribo un cuento de un niñito que celebró las fiestas patrias, tomé elementos de la realidad, como el 18, como un niñito, el lugar, etc. Pero las cosas que le pasan a ese niño son nuevas, son ficcionales, porque ese niñito quizás no existe. Entonces, cuando yo hablo de que configuro la realidad y tomo cosas de la realidad, es efectivamente para crear una historia nueva. ¿Sí o no? ¿Sí? O en otras palabras, en una ficción. Yo puedo tomar historia de la realidad, por ejemplo, puedo hacer un cuento de esta clase, pero va a ser una ficción. Esto me suena mucho a Alicia en el País de las Maravillas. Exacto. ¿Por qué? Porque ella está en el mundo real. Ella entra por el espejo, no me acuerdo. Se cae un hoyo, ¿se acuerda? Sí. Se cae un hoyo, sí. Sí, y la última que salió ahora, ella se va a casar con su pareja y parece que empieza a andar el conejo por ahí por el parque. Sí. El conejo la lleva El conejo la lleva, ¿no, Tacha? El laberinto del fauno. También, ¿por qué? Porque primero sale como una niña normal con su mamá, hablando de su papá que es malo. Sí. Y le aparece como un bichito y la sigue y se convierte en nada. Claro. Y aparece, la lleva hasta un lugar donde La película El laberinto del fauno está ambientada en la Guerra Civil Española, ¿se acuerdan? Que había una guerra y todo el tema. Ahí, claro, se tomaron elementos de la realidad como la guerra, como la niña, como la madre, como el capitán, etcétera, y se mezclan con este mundo de fantasía y se crea una nueva realidad. Y esa nueva realidad es ficcional. Cuando hablamos de ficción estamos hablando de mentiras, porque las hadas no existen, los faunos no existen y todo eso. Sí existen en este nuevo mundo, sí, pero son parte de la ficción. ¿Qué dice también? Los mundos representados. Este tipo de mundos, lo que estamos viendo acá en pantalla, ¿cierto? Anime, película, serie, lo que sea, tienen sus propias características y leyes propias que permiten clasificarlos en distintos tipos, que es lo que vamos a ver acá en el video. Pero fíjense, ¿vieron esta película? ¿Este anime no lo han visto? In Your Name se llama la película. Y ¿de qué trataba? De que al final estos personajes como que intercambiaban sus cuerpos en distintas épocas. Es como que si yo me despierto un día y soy la señora Carmen es yo. Hay una película que hizo una chica que era de Disney, no me acuerdo, Sí. que hace con su mamá, sí. Se pelean en un restaurante porque la mamá se iba a casar. Sí. Y están en un restaurante chino comiendo y la abuelita, la mamá de la dueña del restaurante chino, le ofrece las galletas y permanecen con cuerpos cambiados. Cambian sus cuerpos. Porque para poderse cambiar, tenían que ponerse cada uno en el zapato de la otra. Sí. Es bien bonita esa película. Y claro, ahí hablamos de que hay una nueva realidad y que tiene sus propias leyes. Claro. En esa realidad sí se puede que se cambien los cuerpos. En la de nosotros eso sería muy imposible, no pasaría. Sigamos viendo el video, muchachos. Continuación. El primero de ellos es el mundo realista. En este mundo los acontecimientos, los personajes, el ambiente y el accionar reflejan una realidad común, corriente y cotidiana. Algunos pueden ser muy cercanos a lo que conocemos y otros presentar realidades muy distintas, pero siempre cuidando las reglas de este mundo. Este es el más sencillo de identificar. Este es fácil, ¿cierto? El mundo cotidiano, mundo realista, sencillo, ¿verdad? Los acontecimientos, los personajes, el ambiente y el accionar reflejan una realidad común, corriente y cotidiana. ¿Ejemplos de películas o series de este tipo de mundo, niñas? El niño en pijama raya. Ya, Pijama Raya, sí. ¿Teleseries? ¿Cuál? Sí. Es bien mentirosa, ¿verdad? Oculta. Pero Al principio. Sí, después se pusieron rayados. Sí, cuando empezaron a meter más tramas, Sí. pero pasa. Sí, claro, pasa. Las familias hay que tienen tantos secretos y esos secretos traen más secretos y más secretos y al final se hacen
puede pasar que una madre, ¿cierto?, le dé a su hija a otra familia, ¿verdad? Y que después se reencuentren en un futuro. Sí, podría pasar. Por ende, también es parte del mundo cotidiano. Es algo que podría ser. ¿Vieron esta serie poco ortodoxa en Netflix? ¿No la han visto? Ya, vamos, veamos el video porque ahí también explican acerca un poquito más de esta serie. Esto, ficción, a pesar que se termina, pero siempre cuidando las reglas de este mundo. Este es el más sencillo de identificar. Aquí suceden cosas que todos estamos habituados a observar y a realizar. Ningún personaje, por ejemplo, se va a convertir de la noche a la mañana en Super Saiyajin o va a pilotear un robot de los Power Rangers. No, más bien el mundo real es como la imagen de fondo. Me imagino que ya viste Poco Ortodoxa, esta gran serie que cuenta la historia de una joven que se liberó de la comunidad religiosa judía ultra ortodoxa del pueblo Satmar en Nueva York y que comienza una nueva vida en Berlín. El mundo representado aquí es real. Hay personas, lugares, acciones reales y por si fuera poco está basada en una historia real. El siguiente tipo de mundo se llama fantástico. Este se caracteriza por comenzar representando un mundo realista cuya lógica se rompe por un acontecimiento raro o inexplicable que provoca extrañeza e incertidumbre en los personajes y también en el lector. O sea que parte como el mundo anterior, parte con una situación real, cotidiana, normal, pero de un momento a otro, un suceso fantástico hace un quiebre en la historia. ¿Qué tenemos acá, señora Carmen? En esta película el niño entra a una biblioteca y se hace amigo del bibliotecario. El bibliotecario le pasa exclusivamente este libro. Claro. Y el chico, a medida que va leyendo el libro, cambia la historia de la película porque se basa en la lectura y a la larga el niño es él. Exacto. ¿Cierto? Él es Atreyu. Hay un quiebre, ¿cierto? Como que algo pasa en la historia que nos metemos a un mundo, ¿cierto?, fantástico, que es precisamente lo que pasa en esta película, ¿cierto? Él se da cuenta, hay un quiebre y él como que al final se introduce en el libro, ¿cierto? Como que al final es absurdo. Ahora la película se da cuenta que Atreyu es él. Es el mismo, ¿cierto? Y ahí a todos nosotros nos hace como la cabeza, ¿cierto? Y decimos, oye, claro, acá hay un mundo fantástico, ¿cierto? Hay un quiebre en la realidad. ¿Hay más películas o más series, libros que reflejen este tipo de mundo donde hay un quiebre? Dijimos Narnia. ¿Algún otro? Donde pasemos a un mundo fantástico. Hay varias películas, ¿eh? Maléfica. Ya. Yo creo que Maléfica es más maravilloso porque, por ejemplo, los humanos sabían que Maléfica existía, le tenían miedo, pero en ningún momento dijeron, oye, ¿por qué existe este tipo, esta mujer que tiene alas y que vive en el mundo, en un bosque encantado? Entonces podría ser Kirikou. ¿Cuál es esa? Kirikou y la hechicera es como en África. Son personas que viven en sus chozas y todo eso, y hay una bruja ¿Ya? que roba las joyas, entonces, y todos dicen que se comen a los hombres cuando van a luchar con ellos, pero en realidad se vuelven esclavos, ¿no? Sus monitos que tienen que... Ahí hay un quiebre entonces de realidad. ¿El Grinch? Yo creo que el Grinch... vive en el mundo real. Sí, pero el Grinch es un ser que asustaba a los habitantes del pueblo, pero en ningún pero para ellos era como normal que existiera el Grinch. Nunca cuestionaron como la existencia del Grinch. Por ejemplo, en el video que vamos a ver acá, en el siguiente ejemplo se refleja perfectamente parte del mundo fantástico. Miren, pongan atención, perdón. Que esta cosa tengo que... Mañana en Super Saiyajin, cuya lógica se rompe por un acontecimiento raro o inexplicable que provoca extrañeza e incertidumbre en los personajes y también en el lector. O sea que parte como el mundo anterior, parte con una situación real, cotidiana, normal, pero de un momento a otro, un suceso fantástico hace un quiebre en la historia. Como es la imagen de fondo, la historia sin fin. En esta gran película basada en el libro de Michael Ende, un niño se encuentra leyendo una novela de seres irreales, hasta ahí todo normal, y de un momento a otro el libro se lo traga y se transporta a un mundo donde habitan caracoles y tortugas gigantes.
y un dragón que nunca se supo si era dragón o un perro volador, que es el que ven en la foto, y ahí la historia o el mundo se vuelve fantástica. Si no entendiste, ahora te quedará claro. El viaje de Chihiro, otra gran película. Esta historia comienza absolutamente normal. La historia de una niña de 12 años llamada Chihiro, quien durante una mudanza, casi al llegar a su nuevo hogar, sus padres tienen la genial idea de hacer un desvío. Y llegan a un lugar en donde la niña se ve atrapada en un mundo mágico y sobrenatural, teniendo como misión buscar su libertad y la de sus padres, que se convirtieron en chanchos después de comerse unas delicias de platos ajenos. Y ahí entonces pasa a representar un mundo fantástico. Sento Chihiro no Kamikakushi. No tienes que necesariamente ser otaku para poder disfrutar de esta gran historia. Volvamos al mundo fantástico. Decimos que para que sea un mundo fantástico partimos desde el mundo real. Hay un quiebre, como en el ejemplo de Chihiro, que era una niña que iba con sus padres a una mudanza, sus padres hacen una parada, hay como comida gratis, se comen la comida, se convierten en chanchos y Chihiro pasa a un nuevo mundo. Eso no pasa en la realidad. Es muy raro que yo vaya manejando en un auto y encuentre un festín y que me lo coma y me convierta en chancho. Eso como que no pasa. ¿Más ejemplos me dijeron ustedes intensamente? Sí. Intensamente sí, podría ser parte del mundo fantástico, porque ¿qué es lo que se nos muestra? Una niña, ¿cierto? Que al momento de nacer, ¿cierto? Va activando sus emociones. Se muestran las emociones y se personifican, sí. Es parte del mundo fantástico porque hay un quiebre. Hay un quiebre ahí. Se muestran las emociones, ¿cierto? Personificadas como que si vivieran dentro de nuestra cabeza. ¿Tenemos emociones que viven en nuestra cabeza con forma humana? No. Alegría no está en nuestra cabeza de forma humana, no. Ahí podríamos decir que hay un mundo fantástico. ¿Otro ejemplo me había dicho? Tierra de Osos. Tierra de Osos, ¿por qué? Porque primero parece que una mamá se está casando, Ujú. después cuando muere su hermano, Ajá. se da cuenta de lo que le había pasado a su collar de ojos, y es lo que no sabía por qué sentía, cuando Ajá. se metió en los ojos se dio cuenta de que había otra vida dentro de los ojos. Sí, perfecto. Tierra de Osos también es un buen ejemplo, ¿cierto? Donde este personaje cambia. De hecho, hay otra película también que Valiente también sería parte del mundo fantástico, donde la mamá se convierte en oso, ¿se acuerdan? Sí, también. Vámonos al mundo maravilloso, pongan atención. El siguiente tipo de mundo es el maravilloso. Acá la obra literaria representa un mundo con seres y acontecimientos extraordinarios, como hadas, gnomos, princesas, brujas, etc., que son aceptados por los personajes y el lector como verosímiles dentro de la lógica del relato. Es decir, que la gran diferencia entre el mundo fantástico y el maravilloso es que este último comienza inmediatamente con situaciones mágicas o extraordinarias. Ya. Acá esto me interesó lo que dice, ¿cierto? El profesor acá, ¿verdad? Mundo maravilloso, ¿dónde estaba? Me lo pasé. Mágicas del relato. Leamos lo que dice el profe. Dice: la obra literaria representa un mundo con seres y acontecimientos extraordinarios, hadas, gnomos, etcétera, que son aceptados por los personajes y el lector como verosímiles. Cuando hablamos de verosímiles, estamos hablando de que la gente en este mundo cree en esto, no lo cuestiona, no se sorprende. Si yo soy un ser humano, no me voy a sorprender porque aparece Gollum, porque es como normal. Entonces, dentro de la lógica del relato, este mundo, el mundo maravilloso, parte desde el principio con un mundo fantástico, donde nadie se cuestiona que exista este mono, que exista Legolas, o que existan, por ejemplo, los magos. Nadie se cuestiona nada. Mi pregunta es, la película de Harry Potter, ¿a qué mundo pertenece la 1? ¿Por qué? Porque primero como normal, Ajá. y ya después empezaron a pasar por Sí, pero la realidad. Decimos que la primera película de Harry Potter, la piedra filosofal creo que es parte del mundo fantástico porque tenemos, ¿cierto?, a este niño que vive con sus tíos, que es maltratado y que en una escena tiene como la habilidad de poder traspasar este ventanal y que la serpiente sale y todo el tema. Vámonos a la película, creo que ya la 3 de Harry Potter, el torneo de los magos.
En Howard, ¿cierto? La magia era normal, era aceptada. Por ende, ese era un mundo maravilloso. Porque nadie se cuestionaba, oye, ¿por qué estás tirando poderes con la varita? No, pues nadie se cuestionaba nada porque parte de nuestro mundo. Los cuadros se movían, las escaleras también, etc. Eso es un mundo maravilloso. ¿Qué es lo que quiero que entiendan? Que en el mundo maravilloso, desde un comienzo, hay cosas maravillosas y nadie se cuestiona nada. Como acá en El Señor de los Anillos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sigamos bien. Dígame. Sí, claro, no hay problema. Sí. Es decir, que la gran diferencia entre el mundo fantástico y el maravilloso es que este último comienza inmediatamente con situaciones mágicas o extraordinarias, las cuales no causan ninguna extrañeza. Aterricemos lo anteriormente dicho al siguiente ejemplo. Esta escena es de la adaptación cinematográfica del libro El Hobbit. Y si has leído el libro o has visto la primera película, sabrás que la historia comienza inmediatamente mostrando a su personaje principal llamado Bilbo Bolsón, que es un hobbit. Pero además aparecen duendes, dragones, o como se ve en esta secuencia, en donde vemos a un hechicero llamado Gandalf luchando contra un troll con la vara mágica de Radagast. En conclusión, como los personajes son seres mágicos o fantásticos y la película comienza de inmediato mostrando un mundo no real, este ejemplo representa al mundo maravilloso. Sigamos avanzando. El siguiente mundo es el mítico. Dice que este presenta una separación radical con el mundo cotidiano y se sitúa en un tiempo primordial, fuera del tiempo histórico. O sea que básicamente son historias que se desarrollan en una época muy antigua. Y en él conviven dioses, semidioses, seres sobrenaturales y también humanos. Ya, mundo mítico. Cuando hablamos de este tipo de mundo estamos hablando acerca de eso, que es un tipo de mundo totalmente opuesto al mundo cotidiano, pero en este tipo de mundo, ¿cierto?, se presentan seres mitológicos, como los dioses, ¿cierto?, seres sobrenaturales, humanos, etc. ¿Alguien vio esta película? ¿La que estamos viendo acá? Esta creo que es Guerra de Titanes, Furia de Titanes parece. Tenemos a este personaje, ¿cierto?, que estaría sosteniendo la cabeza de qué ser. ¿Lo alcanzamos a notar bien? ¿Se acuerdan de este ser mitológico que en vez de cabellos tenía serpientes? Que si te miraba te petrificabas. ¿Se acuerdan de cómo se llamaba? Era una mujer. Comenzaba con M. Exacto, Medusa, ¿cierto? Medusa. No, porque el mítico tiene que ver con este tipo de mundo, mitología, dioses griegos, seres sobrenaturales, pero más que nada como dice en un tiempo primordial, atrás, muy atrás. La existencia de los dioses griegos es antiguo, entonces por eso que decimos que presenta una separación radical con el mundo cotidiano. Ya, sí. Manda a su hijo a la tierra. Sí. A vivir como un humano. Ah, sí. Un joven, un adolescente. Percy Jackson. Percy Jackson es más que nada como fantástica un poco, porque hay como quiebres, porque Percy Jackson era un joven normal y algo sucede y se entera de que es hijo de Poseidón. Y como que pasa este nuevo mundo. Ahí hay un mundo fantástico. Pero el mundo mítico es lo opuesto. Acá la gente no va a vivir en casas, van a vivir yo creo que en palacios, es totalmente antiguo y tiene que ver con la mitología. Se crea la historia dentro de la mitología. Exacto. Y hay humanos y sus cosas. Exacto, bien. Cuando el mundo en que se desarrollan los mitos. Estas son las típicas historias en donde aparece la mitología griega también nórdica y aparecen personajes como Medusa, sirenas, cíclopes, centauros, entre otros. Para entender mejor, acá tenemos la película Furia de Titanes 2, cuyo protagonista es Perseo, un semidios hijo de Zeus.
Ahí vemos cómo Perseo vuela con ayuda de un Pegaso negro para adentrarse valientemente en una peligrosa búsqueda en los infiernos, en la cual intentará derrotar a los titanes y salvar a la humanidad. Entonces, los personajes, la época y los lugares físicos de esta película representan un mundo mítico. Finalmente llegamos al último tipo de mundo que veremos en este video, porque hay más mundos literarios. Este es el de ciencia ficción. Este universo representado está construido como una proyección hacia el futuro del mundo cotidiano, basado en los efectos de los avances científicos y tecnológicos. Películas como Matrix, Interestelar, WALL-E, Star Wars, Terminator, Aliens o series como Black Mirror y Westworld representan este tipo de mundo ultra tecnologizado. Ejemplo del mundo de ciencia ficción es esta entretenida película de Steven Spielberg, Ready Player One, que es un libro por si lo quieren leer. Esta es la historia en donde su protagonista es un gamer del año 2045 que, como el resto de la humanidad, prefiere el metauniverso de realidad virtual Oasis al cada vez más sombrío mundo real. Y como ustedes ven en las imágenes, el mundo de la realidad virtual es totalmente futurista. Espero que hayan captado cómo funcionan las leyes que configuran cada uno de estos 5 tipos de mundos literarios. En la siguiente clase hablaremos de otros tipos de mundo. Deben entender. Se lo voy a subir también al Classroom. El video también se lo voy a subir para que lo vean con mayor atención. Vamos a hacer un repaso de lo que vimos en el video ahora. Mundo realista, ¿cierto? Cuando hablamos del mundo realista estamos hablando de un mundo en el que se presentan cosas con las cuales yo me puedo sentir identificado. No hay nada raro acá. Todo es normal. ¿Qué imagen tenemos acá? ¿Se acuerdan de esta película? No se ve muy bien. Acá tenemos Machuca, la película Machuca. ¿Se acuerdan de esa película más o menos de qué trataba? ¿No la vieron? El niño es pobre y se hace amigo de una chica con plata, o al revés. Hay una situación en donde... El niño es una familia adinerada y ella es pobre, ¿cierto? Y se habla acerca de esta Machuca está en pleno contexto de dictadura, ¿cierto? Entonces se muestra el tema de los abusos a las personas que vivían en poblaciones por parte de carabineros, detenidos, desaparecidos, todas esas cosas que efectivamente sucedieron en nuestro país. Es parte del mundo realista, mundo real y cotidiano. Vámonos al segundo mundo. Bueno, ejemplo de este tipo de mundos se los voy a dejar acá por temas de tiempo, no lo vamos a leer hoy día porque ya tenemos que ir avanzando, pero acá hay un ejemplo clásico de lo que sería un mundo realista que lo vamos a ver también. Vámonos al mundo fantástico. Mundo fantástico, ¿cierto? Hablamos de que hay un quiebre en la realidad, ¿cierto? En los textos de Cortázar, que es este personaje que tenemos acá, ¿cierto? Tenemos precisamente que en sus textos, por ejemplo, en Continuidad en los parques, aparece, ¿cierto?, representado de forma gráfica este quiebre en la realidad. Ejemplo del mundo fantástico, el texto, ¿cierto?, La Metamorfosis de Franz Kafka. ¿Se acuerdan de qué trataba la Metamorfosis? Más o menos. Sí, un hombre que un día se despierta y es un insecto gigante en su cama. Como el hombre de mosca, como se llama. Claro, algo muy parecido, ¿cierto? Acá. Mundo maravilloso, ¿cierto? Tenemos que en este mundo todas las leyes son totalmente distintas y el mundo en donde va Alicia es un mundo maravilloso, ¿cierto? Además, bueno, tenemos un ejemplo acá que después lo vamos a ver con mayor atención. Mundo mítico, dijimos que el mundo mítico, ¿qué era? Donde habían dioses, compartían, en el tiempo atrás compartían con seres humanos y con cosas sobrenaturales. Hablamos de una época primordial, una época primaria, que era esta época donde existían los dioses griegos, ¿cierto? Poseidón, Zeus, etcétera. Pero eso vendría siendo un mundo... Ajá. Eso no es real. Por eso le digo, que vendría siendo como que los dioses griegos no existían. Claro. Pero nada nada de lo que está acá existe, porque recuerde que
ni el mundo cotidiano es real porque es parte de la literatura y la literatura en sí misma es ficción. Por ende, la historia de Machuca es parte de un mundo cotidiano, pero esa historia es ficcional, es literaria. Existe dentro de nuestro mundo real, pero no por eso significa que va a existir en la realidad. Yo puedo escribir un cuento cotidiano de un niño que asista a clase acá, pero ese niño no va a existir, es ficción. ¿Se entiende? Todos estos mundos son mundos ficcionales, mundos que no existen. La literatura en sí es Ficción. Bien. Ejemplo también de mundo mítico, después lo vamos a ver. Y mundo de ciencia ficción, tenemos a Wall-E, ¿cierto? Un claro ejemplo de este mundo de ciencia ficción, donde es un mundo más futurista, ¿cierto? Y hay muchos avances tecnológicos acá. ¿Vieron Matrix? Matrix. creo que la primera no. Ya. Matrix también es parte de este mundo de ciencia ficción clásico. Tenemos ejemplos de Ray Bradbury, Cuento de Navidad, que después lo vamos a ver también, lo vamos a analizar. Y también tenemos cierto mundo maravilloso, mítico y el legendario. Esto lo vamos a ver en la próxima clase por un tema de tiempo porque el video no ocupó gran parte de la clase. Lo vamos a ver después, la próxima clase. Vamos a ver mitos, vamos a leer los ejemplos de leyendas. Vamos a leer la leyenda del Calafate, ¿la conocen? Yo tengo el libro. Es preciosa la leyenda del Calafate, el libro es muy bonito. Vamos a mi hijo para leer en cuarto básico. Fantástico. Tercero, cuarto básico. Vamos a leer esta leyenda. Y al leer esta leyenda, ¿cierto? Que son estas diapositivas, vamos a hacer esta actividad, pero la próxima clase. ¿Ya? Así que vamos a llegar hasta acá nomás. Esta semana no les voy a dejar tarea ni nada, pero sí lo que me interesa es que repasen este contenido. Repasen el contenido porque la actividad la vamos a hacer en concreto la próxima clase. ¿Ya? Así que eso, niñas, muchas gracias. Me alargué mucho hoy. Espérenme. Déjeme hacer el cierre, señora Carmen, ya, espéreme. Gente de la casa, muchas gracias, les mando un abrazo gigante y nos estamos viendo en la próxima clase. Recuerden mandarme WhatsApp, mandarme correos, cualquier duda que tenga, venga al centro. Estamos atendiendo desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, 7, 8 de la tarde más o menos. Así que los esperamos a todos. Un abrazo, chau, chau.